aquí vamos a hablar un poquitico de esta, que es la catedral de la ciudad antigua, y que simplemente aquí ellos la llaman la catedral de San José. Si miramos toda esta plaza, que es la plaza mayor, la plaza central, y hacemos un cuadrado, la plaza realmente es un cuadrado, lo que podemos observar lo siguiente: en uno de sus cuadrados, en uno de los lados del cuadrado se encuentra esta, que es la catedral de San José. En este se encuentra el palacio de la Capitanía Generales, el palacio de la Capitanía Generales en el otro recuadro. En el recuadro de allá se encuentran los portales, y en el recuadro de allá se encuentra parte de los portales y parte del ayuntamiento. Lo que vamos a hablar nosotros y lo que nos interesa ahora simplemente es hablar de esta iglesia, que es la catedral, pues se llama la catedral, y es la catedral de San José, la catedral de San José. El nombre correcto de la catedral debiera ser la catedral de Santiago, haciendo alusión del patrón de aquí de la ciudad de Antigua. Tiene como patrón a Santiago, que es el mismo patrón de España, es el mismo patrón de esta ciudad, que es la ciudad de Antigua, que es Santiago. Entonces se llamaba la catedral de Santiago, pero hoy la gente simplemente, porque ya es un pedazo, simplemente la llaman la de San José. Ahora, para ser un poquito más exactos en los datos, hay que hacer de una claridad, y la quiero hacer de una vez. Esta fue la catedral de Santiago, La catedral de Santiago fue esta, hoy es la parroquia de San José. Hoy dejó de ser catedral, hoy simplemente es la parroquia de San José. La medida de esta iglesia, pues de esta parroquia, actualmente son 100 metros de largo, aproximadamente 100 metros de largo por 38 metros de profundidad. Entonces les repito, y quiero hacer mucho énfasis en eso, es anteriormente, o fue la catedral de Santiago, haciendo alusión de Santiago Apóstol, que es el patrón de Antigua y que es también el patrón de España. Y hoy por hoy ya ha dejado de ser catedral para convertirse en parroquia de San José, pero todo el mundo le llama la catedral o la catedral de San José, que es un error, pero por la costumbre simplemente se maneja en esa forma. De esta catedral solo hay una sección, porque antiguamente era muy grande, como digamos 100 metros, y esta iglesia seguía, por la catedral pues seguía hasta allá. Hoy simplemente por el terremoto de 1973, que es el terremoto de Santa Marta, tuvieron que partir la catedral y simplemente dejaron lo que es la parroquia, es prácticamente lo que llaman la parroquia de San José. Hicieron una tapia aquí, o sea, después de esta puerta viene una tapia, y partió todo eso porque la catedral venía acá y seguía hacia allá. Como toda la otra parte de ahí hacia atrás fue dañada, simplemente hicieron la tapia y dejaron este pedacito acá, que son alrededor de 38 metros que tiene por los 100 metros de aquí de largo. Entonces, esto quería hacer claridad de eso. Entonces, como estamos diciendo, la catedral es solamente actualmente es una sola sesión, y esta sesión se llama la parroquia. La sesión que quedó, que de la antigua catedral de Santiago, la parroquia, que se llama la parroquia de San José. Esta catedral se construyó, bueno, en su momento se construyó en 1545 hasta en 1680. Y fue desarrollada y fue derrumbada, porque ella fue destruida, por decirlo de alguna manera, en gran parte por el terremoto de Santa Marta, que es el terremoto más conocido de aquí, que fue en el año 1773. El templo fue reedificado varias veces, este templo fue reconstruido. Es que desafortunadamente aquí en Antigua todo se ha caído una y otra vez. Este fue reconstruido y ha sido reconstruido varias veces. En ellos estuvo un señor que aquí estuvo enterrado. De las cosas interesantes podríamos decir que aquí estuvo enterrado en algún momento Pedro Alvarado. Pedro Alvarado estuvo enterrado, pero en 1773, con este problema que hubo todo este problema que hubo en su momento con este terremoto de 1773, que fue el terremoto de Santa Marta. Muchos cadáveres, bueno, no es la palabra correcta, muchas personas que estaban enterradas ahí desaparecieron. Entre ellos desapareció Pedro de Alvarado, que Pedro de Alvarado fue el conquistador y en cierta forma uno de los fundadores de la primera capital que tuvo aquí Guatemala, el país de Guatemala. Otro que desapareció y estuvo enterrado aquí de pronto puede ser Bernal Díaz de Castillo, que era un cronista de la época española, ¿no? Y los restos desaparecieron a raíz, como estamos diciendo, de los terremotos de 1773 y de este terremoto debido a ese terremoto de 1773 fue que trasladaron la capital, porque dejó de ser capital la ciudad antigua, para pasarla a Nueva Guatemala. Podríamos decir de una u otra manera que aquí, en esta parte de aquí, en esta plaza, recuerde que aquí nació la ciudad antigua, y aquí los primeros edificios que se comenzaron a hacer, pues naturalmente siempre se hacía una iglesia, se hacía la parte civil, la parte eclesiástica,
que está dado por la iglesia y la parte civil por el ayuntamiento, o simplemente por el edificio de los capitanes generales que habíamos hablado antiguamente. Aquí en la fachada principal se encuentra que la figura de Santiago del Apóstol, que recuerde, como he dicho más de varias veces, es el patrón no solamente de la ciudad antigua, sino es el patrón de España, el patrón de España. Para la catedral, o sea, lo que era lo de Santiago, lo original, la parte original, que lo que era realmente la catedral, recuerde que tenía 5 naves, o sea, tenía una nave, 2 naves, 3 naves, 4 naves, 5 naves, tendría 5 naves, y tenía 2 torres, tenía aquí 2 torres, una torre acá y otra torre acá. 2 torres que se ponían campanarios. Hoy desafortunadamente con este terremoto los campanarios se cayeron, La longitud original de acá era más o menos que era 100 metros por un lado y tenía de profundidad 50 metros. Ahora simplemente es mucho menos. ¿Por qué? Porque ellos lo colocaron en una pared para que con esa pared simplemente dejaran únicamente lo concerniente a lo que llaman ellos San José, la parte de San José. Exactamente la parroquia de San José, la parroquia de San José. Entonces, haciendo un pequeño, pues no digamos resumen, pero sí quisiera hacer lo siguiente. Estamos ubicados en la plaza mayor de la ciudad de Antigua. Esta es la ciudad de Antigua, como habíamos dicho originalmente. Esta catedral fue destruida varias veces por terremotos. El más fuerte fue de 1773, que es el terremoto de Santa Marta, el terremoto de Santa Marta. Originalmente el nombre de la catedral era la Catedral del Apóstol Santiago, y cuando era la catedral se llamaba Santiago de los Caballeros, la Catedral de Santiago de los Caballeros. Hoy dejó de ser catedral para convertirse en la parroquia de San José, En su momento aquí hubieron varias catedrales. La primera fue en 1545, esa catedral hubo un terremoto, la destruyeron y fue demolida en 1668. Después, ¿qué pasó? En 1680 la vuelven a reconstruir y luego ocurrió ese terremoto de 1773. Entonces, como estamos diciendo aquí, esto ha tenido terremotos a diestra y siniestra, y desafortunadamente hay algunos edificios que inclusive no los han restaurado aquí en Antigua. Hoy por hoy se encuentran simplemente, hay 3 puertas, que son las 3 puertas que uno entra. La puerta principal, que es esta, que tiene un tímpano, como podemos observar, hay un tímpano aquí. Hay un tímpano y aquí tiene algunas decoraciones, bueno, no se cansan a ver muy bien, decoraciones vegetales con ramas y hojas. En la fachada se representan ahí la representación de los 12 apóstoles, y también se encuentran los 4 padres de la iglesia. Recuerde que los padres de la iglesia era este señor que se llamaba Gregorio, era uno que se llamaba Ambrosio, el otro era Jerónimo y el otro era Agustín de Hiponoma. Originalmente, como estábamos diciendo, también tenía 5 naves y tenía 18 capillas laterales. Esto eran 18 capillas laterales, ahora pues naturalmente están totalmente reducidas. Ahora los campanarios fueron destruidos no por el terremoto que hubo en 1773, que es el de Santa Marta, sino por otro terremoto que se dio en 1874. Por eso ustedes observen que no tiene campanario, miren que no tiene campanario. Así nos estamos despidiendo de esta iglesia o catedral, como ustedes la quieran. Ahí prendieron las luces, que era la antigua Catedral de Santiago. Hoy, como estamos diciendo, ya deja de ser catedral para convertirse en parroquia.